Vale, esta semana se nos pusieron en contacto con nosotros Sergio y Miguel, de Extensión de Madrid. La idea que tienen es que están pues visitando bastantes ciudades, o poco a poco todas, para pues resolver dudas sobre cómo aplicar el modelo organizativo que al final por fin tenemos de Claro que Podemos. Antes de que empiece, quería pedir yo también disculpas porque ha habido un pequeño malentendido, porque al principio entendimos la reunión como que era algo más, una visita puntual y que se quería hablar con algunas personas en modo de representación, en plan grupo pequeño, y que luego se pasara esa información a los círculos. Luego ya se aclaró que se pretendía más bien hacer una reunión abierta a todas las personas porque iba a estar centrada en este tema, y entonces siendo así creo que es también más interesante. Entonces, sin ánimo de robarles mucho más tiempo, podéis empezar ya. Gracias a todos y a todas por venir. Y nada, un poco de los encuentros estos que estamos haciendo es poder resolver dudas sobre el documento que tenemos en Podemos ya, sobre todo con dos o tres cuestiones importantes que son, digamos, las más inmediatas, ¿no? Por un lado, aunque ya tenemos documento, el documento se traduce automáticamente en la elección de los órganos de una forma determinada, que es todavía de facto en la fase en la que nos encontramos. Ahora mismo estamos en la fase en la que se pueden presentar candidaturas para los órganos a nivel estatal, la Secretaría General, el Consejo Ciudadano y la Comisión de Garantías Democráticas, pero entendiendo que, digamos, que eso es lo inmediato, gran parte de la actividad de los círculos, de la extensión, digamos, territorial de Podemos, está ya como mirando al siguiente horizonte, ¿no? La siguiente aplicación inmediata de estos documentos supone la creación de las estructuras territoriales de Podemos, ¿no? Ya, por fin esto que siempre parecía que no iba a llegar, y cada vez que había un problema con un CIF o con cómo hacer determinadas cuentas y cumplir además con la transparencia y demás, pues por fin estamos ya en esta fase de creación de estructuras, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, de la creación de estructuras territoriales viene sobre todo explicada en la parte de las disposiciones transitorias. La idea que nosotros tenemos es explicar brevemente, básicamente, lo que viene en los documentos y sobre todo resolver dudas, ¿no? Porque muchas veces cuando lo pones en el papel y luego lo piensas en lo concreto y en lo cotidiano, no siempre encajan a la perfección, ¿no? Entonces, poder ayudar un poco a resolver este tipo de dudas y demás, ¿no? La creación de estas estructuras territoriales empieza por la cuestión municipal, por las estructuras municipales, en parte porque es en la cuestión municipal en donde más necesitamos de estas estructuras. El reflejo del documento político que plantea que las candidaturas de Unidad Popular y Ciudadanas tienen que generarse desde lo local, nos hace necesitar de esas estructuras locales que sean capaces de vertebrar esas candidaturas, ¿no? De manera que empezamos por ahí en gran parte para poder ir avanzando en el orden lógico que nos plantea ese documento. Este proceso, os lo leo brevemente, sería desde el 16 de noviembre, es decir, según se elijan los órganos a nivel estatal, comenzarían los procesos municipales. Desde el 16 de noviembre hasta el 5 de diciembre sería la presentación de candidatos y candidatas para los órganos, ¿no? Estos órganos, que serían tanto la Secretaría General como los consejos, llevan una modificación respecto al cómo se ha hecho en el marco estatal. Estas candidaturas llevan ya consigo, con las candidaturas en sí, un proyecto político-organizativo para la ciudad, ¿no? Las candidaturas tienen que llevar consigo, digamos, un documento en el que se plantee el modelo político y el modelo organizativo dentro del marco general que nos hemos dado Podemos para cada uno de los diferentes territorios. Este proceso, digamos, de presentación, ya os digo, son del 16 al 5 de diciembre. Del 6 de diciembre al 25 sería la campaña electoral en sí, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, el momento de promoción de esos proyectos, ¿no?
también el momento de transacción. El modelo será en cierto modo similar, no tiene por qué replicarse de la misma forma, pero se puede llegar a dar también ese momento, ¿no? Ese momento de campaña. Del 26 de diciembre al 30 serían las votaciones para poder, digamos, empezar el año. El día 2 de enero se proclamarían todos los órganos a nivel municipal de Podemos. Este calendario, digamos, que es lo inmediato. Después vendría un proceso similar a nivel autonómico, ¿no? Bueno, las fechas están, es un modelo que replica el anterior y las fechas están en el documento, tampoco me meto en lo concreto en eso y demás. Para abordar este proceso, además también desde el propio documento se plantea la cuestión de la validación de círculos, ¿no? No son momentos que tengan que correr en paralelo, los órganos municipales no son, digamos, el reflejo directo de cómo cotidianamente los hemos tenido que organizar, pero van a correr en paralelo. Entonces también para que se tenga en cuenta el protocolo de validación de círculos, desde la Comisión de Extensión Estatal, vamos a empezar desde ya. No sé si el compañero lo habrá colgado ya en la web, si no lo hará mañana, hoy mismo hemos estado terminándolo, un pequeño formulario para, digamos, cumplir con esos protocolos de validación. Para esta tarea tenemos un poco más de margen, ¿vale? O sea, que no, tampoco cunda el pánico. Nosotros desde la Comisión de Extensión hemos querido ponerlo ya para empezar el proceso, hasta que no empiece, o sea, hasta que no termine todo el proceso a nivel estatal, hasta el día 15, es muy probable que los ritmos de la propia comisión nos obliguen a no poder volcar todas nuestras fuerzas en ello, así que os pedimos también un poco de paciencia a la hora de contestar a ese formulario, pero ese momento también empieza ya y tenemos hasta el 29 de enero, no recuerdo cuál era la fecha, para validación de círculos. Bueno, hasta el 29 de enero, hasta el 29 de enero para esa validación. Estará en el formulario, en el mail que se va a enviar y demás, o sea, las fechas no os preocupéis que estarán más explicadas. Entonces, simplemente también decir que vaya, porque nuestra visita sea sobre todo para saber, digamos, para poder ayudar en la creación de los órganos municipales y los órganos autonómicos a posteriori. También, si hay alguna duda sobre el protocolo de validación y demás, también podemos aprovechar la visita para hacerlo. Una cuestión que se me olvidaba, los órganos que se elijan tienen ya, digamos, una configuración que viene en los propios documentos definida. Los órganos autonómicos vienen definidos, digamos, para homogeneizar el proceso, para poder hacerlo relativamente rápido por primera vez. Se prefirió poner un número concreto de 34 personas más la Secretaría General, un total de 35 del Consejo Ciudadano a nivel autonómico. De entrada, ese es el número. Luego, la fórmula concreta, tal y como está especificado, es de forma provisional en tanto no se decida autónomamente en otro sentido. Es decir, a posteriori será cada comunidad autónoma la que tendrá que ver si ese órgano tiene sentido de 35 personas o no. Es muy probable que el Consejo Ciudadano de Andalucía no deba de tener el mismo número de personas que el Consejo Ciudadano de La Rioja. Es obvio y eso tendrá que verlo cada comunidad. En un primer momento son 35 para poder hacerlo, digamos, rápido. Y a nivel municipal hay, digamos, una lista en base al número de inscritos de cada territorio, ¿no? Con menos de 100 inscritos entendíamos que lo mejor era seguir manteniendo el funcionamiento asambleario puro, por así decirlo, que se había mantenido hasta ahora, de manera que con menos de 100 inscritos generar un Consejo Ciudadano no era extremadamente necesario. Se creaba únicamente la Secretaría General, que haría de facto la función de representación, digamos, administrativa de Podemos. Vaya, sería responsable de que si las cuentas están mal, esa es la persona a la que le podemos decir, oiga, usted es el responsable de que esto esté bien. Y luego a partir de ahí empieza, digamos, una numeración que de nuevo podéis mirar, de 100 a 200 hay una cuota de 7, de 200 a 500 una de 11, y así hacia arriba. Entonces, para que esto también se tenga claro, se ha publicado el censo de inscritos en relación a municipios y códigos postales. Ya está colgado en la página web, se ha colgado también
por países para que los inscritos en el extranjero también tengan su representante, se ha colgado también por provincias de manera orientativa, pero sobre todo el interesante es que se ha colgado también por códigos postales y por ciudades, de manera que vosotros y vosotras podéis ver ya también, digamos, cuántas personas debería de tener el Consejo Ciudadano en cada uno de los municipios de los que participéis en Podemos, ¿vale? Entonces, bueno, a grandes rasgos esto sería, digamos, el proceso. Ya os digo, no decimos nada que no esté en los documentos, pero sí que queremos, digamos, abrir diálogos. Es decir, que nosotros tampoco podemos contar mucho más allá, que no esté ya aquí, pero sí que podemos solucionar dudas concretas que tengáis a la hora de abordar este proceso. Así que, si os parece, no sé si tú quieres añadir algo, pero si no, yo me callo y abrimos un turno de palabras para que preguntéis lo que queráis, que es la mejor forma, digamos, de aclarar las cuestiones. Vale, bueno, yo quería plantear una duda, que además imagino que hay mucha gente que tiene aquí en los círculos, porque sí que es cierto que mientras en el resto de autonomías se dan procesos autonómicos y locales, aquí tenemos un proceso específico que es las elecciones forales, que fuera no está muy bien entendido, porque sí es cierto que las diputaciones provinciales en otros sitios son meramente testimoniales. Aquí todo el proyecto de reformas fiscales, lucha contra el fraude, contra la corrupción, etcétera, se gestionan desde ahí porque se recauda los impuestos y quien los distribuye. Entonces, quería saber un poco si está valorado alguna fórmula, teniendo en cuenta que en este caso las elecciones forales en Euskadi coinciden con las elecciones municipales, para que se pueda determinar a nivel provincial, porque además vamos a nivel provincial, no sé si sabéis, os explico un poco. Aquí en Vizcaya, luego, además las delimitaciones electorales son comarcales, entonces son candidatos por comarca, que cada comarca tiene asignados X. Entonces, a ver si está valorado cómo podría ser un proceso así, porque sí que es cierto que aquí es bastante urgente un cambio en materia fiscal, en materia de fraude, etcétera, y la administración foral sería importante tanto aquí como en Álava y en Guipúzcoa. Yo tres cuestiones que me han surgido al hilo de lo que has explicado. La primera era un poco, has comentado que la estructura municipal va a conllevar, la presentación de candidaturas va a conllevar un proyecto político. Un proyecto político, entonces hay 8.200 municipios, todos no van a presentar ni la mitad ni la mitad. O sea, ¿qué criterio de homogenización? Porque nos podemos encontrar con que a nivel municipal haya proyectos políticos pues, de lo más dispares. O sea, ¿habrá de alguna forma que establecer un criterio de homogenización para que un municipio no se recomiende? O sea, no lo sé, no sé si habéis pensado en eso. La segunda cuestión, que a mí ya personalmente no me ha quedado clara, igual porque todavía no lo sé todo, que es requisito imprescindible la validación del círculo para la constitución de los órganos municipales, porque las fechas son distintas. Parece que has hablado primero de que se podía, al día 2 de enero, estar todos los órganos municipales a nivel, supongo, estatal ya formados. Sin embargo, la validación has propuesto hasta el 29, por lo cual entiendo que no son requisitos indispensables. Y la tercera cuestión que se me planteaba era, has dicho que en función del censo de inscritos que está ya disponible, bueno, y además actualizado, vamos a poder determinar el número de componentes o participantes en el Consejo, ¿no? Pero ¿a qué fecha se va a establecer el censo? Quiero decir, porque en la última semana ha habido pues un montón. Entonces, ¿a qué fecha hay que considerar ese censo? ¿Vale? Yo preguntas concretas, sobre todo, bueno, por ejemplo, en Bilbao son 1000 y pico inscritos, son 21 personas con todo el consejo. ¿Y todas las personas que son candidatas tienen que presentar un proyecto político organizativo al consejo, o solo las personas que son candidatas a la secretaría? ¿Se vota aparte la secretaría del consejo? Porque en el nivel estatal sí que es aparte. Y luego, ¿cuándo se va a publicar la moción de incompatibilidades? Sí, por ahí ya no... Sí, yo también. Vale, ¿Te has pasado? te has saltado, vale. No, es que tampoco no había resultado. Yo había entendido también que para validar los círculos
hacía falta que se entendiera que eran capaces de organizarse y gestionarse adecuadamente. Y dentro de esa gestión adecuada entendía que nos ibais a facilitar ya pues una especie de plan de cuentas, de forma de funcionar. De todo esto no habéis hablado nada. ¿Hay algo ya? Pasa un poco similar a lo que sucede en las islas con los cabildos, con la diferencia, como hablábamos aquí antes justo antes de empezar, la palabra insular aparece 2 veces en el documento y sin embargo esto no aparece en ningún lado y tal. Yo os diría, yo no conozco esa realidad, por lo tanto no me toca a mí saber cómo se organiza eso. Creo que sois vosotros y vosotras los que dentro de vuestros procesos, especialmente entiendo en el término económico, o sea, que una vez estemos hablando de cómo se constituye Podemos en la cuestión autonómica, tocará abordar que aquí la autonomía tiene además un subrango, por así decirlo, que tiene importancia política. De manera que creo que os toca a vosotros y vosotras pensar cuál es el mejor modelo organizativo para ello. Me adelanto, en términos electorales incluso, no solo en términos organizativos, sino en términos electorales, si no viene indicado, entra cualquier cosa. De manera que de nuevo os toca a vosotros y vosotras poneros de acuerdo de cuál es la mejor opción para poder concurrir o no concurrir, o lo que os dé la gana, a ello. De hecho, vaya, puede ser, digamos, uno de los puntos de entorpecir el debate en torno a la constitución de proyectos políticos y organizativos en lo autonómico aquí, por ejemplo. O sea, puede llegar a suceder. De manera que no viene indicado, y tanto que no viene indicado, porque hay libertad. Yo, como no lo conozco, prefiero no meterlo en un documento en el que no lo sé. Entonces os toca a vosotros y vosotras pensar en ello. Yo no me puedo meter más, por así decirlo. Sobre si son todas las personas las que deben de presentar el proyecto y demás, el modelo replica la forma de elección a nivel estatal, de manera que se potencia la presentación de listas. No es obligatorio, de nuevo, en el marco estatal una persona individual se puede presentar siquiera a los órganos. Pero se potencia la construcción de listas abiertas, cada persona puede marcar lo que quiera de cada una de las listas, pero listas al fin y al cabo. De manera que tienen que ser, digamos, todos los equipos, esas listas, los que tengan un proyecto común. Luego dentro de la lista, pues vaya, habrá ciertas pluralidades y a lo mejor hay matices y demás, pero son los equipos los que deben de plantear esos proyectos. De manera que no es cada persona tiene un proyecto, sino dentro de cada equipo habrá un candidato o candidata a la Secretaría General que no es su proyecto, es un proyecto de equipo, un proyecto de lista. De todas maneras, sobre eso, lógicamente hay que publicar un reglamento para las elecciones de los cargos internos municipales y ahí se aclararán extremos como esto. Esa es, de hecho, hay una disposición, la disposición transitoria primera del documento aprobado organizativo apunta que es la primera y prioritaria tarea del Consejo Ciudadano es precisamente eso, acelerar, agilizar y posibilitar que lo local se pueda construir el partido lo antes posible. Claro. O sea, digamos que el Consejo Ciudadano hace una función de lo que ha venido haciendo el equipo técnico en el marco estatal, de poner las estructuras para que estos procesos sean posibles. Poner a disposición los censos, poner a disposición las herramientas para las votaciones, poner a disposición todo ese tipo de cuestiones. Es el Consejo Ciudadano el encargado de dárselo a las estructuras territoriales para que lo usen como sea necesario. Entonces, en ese sentido había una función similar. En esa misma línea, ha comentado la compañera por el documento político organizativo. El documento político organizativo, lógicamente, ya tiene una base estructural que es la de, digamos, los límites que demarca el documento político organizativo que hemos aprobado entre todos y todas a nivel general, pero luego es nuestra intención publicar también modelos que pueda adoptar la gente si quiere, o sea, que son modelos que van a estar ahí para que
quienes a lo mejor son círculos con menor capacidad de elaboración, pues puedan tirar, digamos, de ese documento base o de ese documento de estructura, ¿no? Ahora, en localidades como Bilbao, entiendo que tenéis más que capacidad como para elaborar una propuesta política organizativa propia que no requiere ningún tipo de apoyo, que estoy convencido de que podéis hacerlo con tu propio, ¿no? En cualquier caso, es posible que en el reglamento haya algunas cosas que se critiquen, ¿no? O sea, que se diga, mira, es que no puede haber un documento político organizativo que no diga cuál es la propuesta para lo electoral municipal que se nos viene. O no puede haber un documento político organizativo que no diga cuál va a ser la relación del Consejo Ciudadano con los círculos, más allá de lo que ya es obligatorio, porque ya es obligatorio por el marco común que tenemos, ¿no? Porque eso vendrá en ese reglamento, como digo, ¿no? Y respecto al tema, hay otro matiz también, la validación de los círculos. En el documento aprobado aparece que hay 3 meses para el proceso de validación y algo más para el silencio administrativo positivo, ¿no? Es decir, para alegarlo si no te han contestado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso significa que desde el 29 de octubre que se aprobaron los documentos hasta el 29 de enero es el periodo en el cual se validan los círculos. Efectivamente, no se solapa exactamente con el proceso municipal y autonómico. En tanto que los círculos, en tanto que no se haya agotado ese plazo, seguimos funcionando como hasta ahora. Y es que en realidad el protocolo de validación es una formalidad imprescindible para poder dotar de personalidad jurídica a los círculos cara a su relación con las instituciones del Estado. Es una formalidad que podemos pasar, pero desde luego a los ojos de todos los que formamos parte de Podemos, los círculos ya son legítimos hoy. De hecho, por eso están funcionando como avalistas de las listas al Consejo Ciudadano, a los documentos, etc. En ese sentido, los círculos van a poder seguir funcionando como tales, aunque no se haya superado ese trámite administrativo, por decirlo de alguna forma, en todo este periodo. Van a poder funcionar como siguen, están funcionando hasta ahora, el 29 de enero. Lo que sí decimos es que el 29 de enero, a partir del 29 de enero, empezamos a funcionar ya con formalidad. Así que se le requiere que a partir de ahí sí que lo hayamos terminado, por decirlo de alguna forma. Pero perdona, podría darse una situación de que en un municipio se hubieran constituido unos órganos administrativos municipales y que luego posteriormente fueran no validados. No, porque una cosa es el círculo y otra cosa son los órganos. Vale, ¿y puede haber órganos municipales con un círculo que no esté validado? Es un poco el límite que yo no... Sí. Se podría llegar a la situación, pero también este tipo de cuestiones es mejor pensarlas, digamos, en términos reales más que de lo hipotético. En términos reales sería prácticamente imposible, porque además, o sea, nosotros desde la Comisión de Extensión lo que, el protocolo de validación vamos a intentar ayudar a todo el mundo para que lo cumpla. Nada, que la idea no es, uy, mira, es que tiene un defecto de forma, fuera, sino al revés. Claro, entonces sería muy raro, o sea, ya intentaremos desde la Comisión de Extensión que esa situación no llegue a ocurrir, aunque se podría llegar a dar, esa situación no, o sea, sería muy raro. Entonces intentaremos que no se llegue a dar, que sea un formalismo que impide a determinado círculo, pues vaya, es un formalismo que se puede llegar a cumplir con determinados requisitos, se hace y ya está, no habría mayor problema. Se puede llegar a dar, o sea, teóricamente se puede dar. Luego, con el tema del plan de cuentas, que preguntaba un compañero por ahí también, el plan de cuentas de los círculos, junto con la unidad administrativa y financiera del círculo, según aparece en el documento, depende de la validación, o sea, tiene derecho a tener su CIF, a constituirse como asociación vinculada al partido, pero depende de la validación, esa unidad administrativa depende de la validación del Consejo Ciudadano Superior. En el caso del normal es que sea el municipal. ¿Qué significa eso? Que las estructuras financieras de los círculos van a depender de tener constituido ya el órgano municipal. Y luego, por otro lado, la última, con respecto al tema del régimen de incompatibilidades, lo que dice el documento ético es que tiene que elaborarse un reglamento de incompatibilidades, pero evidentemente no somos Miguel y yo los que vamos a elaborarlo, y por lo tanto sería muy prepotente por nuestra parte de darte una fecha o algo parecido. ¿Me puedes ayudar? Aquí ya estás todo por montar, bueno, ya llegará. Los propios documentos lo que plantean es que es el Consejo Ciudadano el encargado de realizarlo. Yo no estoy en el Consejo Ciudadano. Es una cuestión de que hay los procesos
continuado, 3 procesos continuados. Claro. Sí, hay 3 procesos continuados y con las elecciones a la vuelta de la esquina y con el protocolo de variación y los ritmos son los de Podemos, vaya, lo mismo que cuando hemos inventado, son esos. No sé si la última, hay una que yo no sé si ya la hemos comentado, de la fecha de censo. Yo de nuevo no me atrevo a contestar, aunque por lo que viene siendo hasta ahora, vamos a intentar estirar la fecha lo máximo posible, pero tendrá que ser el Consejo Ciudadano el que elabore el reglamento concreto sobre cuál es la fecha concreta en la que se coge. O sea, yo tendría mi opinión personal, pero como le corresponde al Consejo Ciudadano, pues que se posicionen ellos y ellas cuando les toque. Vale, vamos a seguir por aquí, no voy a nada. Y nada. Yo no sé si se ha resuelto la pregunta, pero la verdad es una de las implicaciones. ¿Va a haber algún tipo de órgano foral de coordinación o va a ser simplemente autonómico y municipal? ¿O va a haber algo intermedio que se haga? Y otras cosas. Una, nosotros venimos de Chorierri, la realidad es de que es una docena de pueblos, en los que igual de Podemos, en un pueblo hay uno, en varios pueblos no hay ninguno, en otros hay un grupo. Entonces, pues estamos de momento como Chorierri y Aldea uniéndonos. En esa medida no es incompatible que los órganos y tal, porque en diciembre hay que ya tenerlo resuelto, se haga también como estamos haciendo ahora, ¿no? Tiene que ser un pueblo físicamente con el número de código postal, que podemos agrupar los códigos postales. Es un poco. La segunda es, en cuanto a los horarios que propongo, que así como en los pueblos se han dicho, bueno, en nuestra realidad, en Chorierri y Aldea, va a ser prácticamente muy difícil que se presente ninguna alternativa de ningún tipo de las municipales, ¿no? Que impulsemos, porque hay una realidad, son sitios donde fundamentalmente la izquierda abertzale y el PNV son absolutamente mayoritarios, pero sí creo que en las forales, que aquí hay cuatro zonas para las forales en Vizcaya, y se dirigen en la nuestra 11, sí hay cientos de votos de Podemos, no solamente cuando las europeas, sino que posiblemente crecerá porque era desconocido Podemos en aquella época. Entonces yo sí creo y pido a los que van a Vizcaya y están coordinándose en Vizcaya que esto se hable rápidamente, porque es más, como no se ha previsto que había diputaciones en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, yo creo que sí nos podemos presentar como Podemos. Es más, deberíamos. No se trata de pueblos pequeños, es ya áreas con muchos habitantes, las 4 áreas con muchos habitantes. Entonces yo creo que sería muy importante presentarnos como Podemos, porque ahí sí que se va a demostrar la capacidad que tiene movilizadora Podemos en el voto en Vizcaya. Entonces que Vizcaya lo recoja y lo discuta y cuanto antes esto se haga. Y la tercera, esto es un chascarrillo que igual es incómodo y no viene a cuento, pero cuando se pregunta para la Secretaría General que se proponga a Pablo Iglesias para la Secretaría General, otros dirigentes de Podemos, a mí me chirría porque creo que es inadecuado, eso no se debería hacer. Si Pablo Iglesias va a ir para presidente del Estado, o va a ir para candidato europeo, o va a estar en Europa, o va a estar en lo que sea, lo que ha dicho el chico las incompatibilidades tienen que estar clarísimas. No se puede hacer como los partidos que se llaman de la casta, es decir, uno es secretario general y encima es diputado, o es senador, o es alcalde. ¿Por qué? Porque no haces bien tu trabajo. Estamos cayendo en eso. Entonces, ya solamente el hecho que las televisiones, dirigentes de Podemos, animen a Iglesias a que se presente para secretario general, eso hay que aclararlo muy bien. Porque estamos repitiendo lo que he dicho que era un chascarrillo y igual no es adecuado decirlo aquí. Joder, pero a mí me chirrían los oídos cuando lo oigo. O cuando dicen, no, pues que vaya Monedero para alcalde de Madrid. Tal. Esas cosas hay que tener mucho cuidado. Creo, sin más. Esas son las 3 cosas. Vale, gracias. Sí, quiero decir, 3 cositas. Primero, el tema del censo, yo veo una cosa, lo que muy bien ha dicho la compañera. Estamos en un momento en que está aumentando de forma exponencial la gente que se inscribe en el partido. Habría que actualizarlo, porque cuanto más inscritos en Vizcaya tengamos en Bilbao, quiere decir que más importancia podemos dar a la Asamblea Territorial. Un comentario al margen. El publicar en abierto esos datos que son sensibles, el dato de los inscritos en Podemos, que son los datos especialmente protegidos porque están en la Constitución, por ser datos reveladores de la ideología política, a mí me da igual.
Pero hay gente que puede crear problemas, por ejemplo, en el trabajo, y ve, si nos pilla la Agencia de Protección de Datos con el pie cruzado, nos produce. Simplemente comentarlo. Otro tema, la Comisión de Garantías Democráticas. Yo creo que es un órgano muy importante para toda esta ética que hablamos y todo este código que hay que llevar, tenerla. Y va a haber solamente una en Madrid, que van a ser 5 titulares, más luego los suplentes que podemos replicar, aunque yo veo ahí una laguna, una ambigüedad, podemos replicar ese órgano a nivel territorial, es decir, tener nuestro propio Comité de Garantías Democráticas en Bilbao o en Vizcaya, tener un órgano cercano, que estamos hablando de 5 personas, tanto los problemas de todo el país, tener un órgano cercano aquí del Comité de Garantías Democráticas. Otra cosa respecto a los círculos, yo creo que lo ha definido muy bien, que van a ser asociaciones más o menos relacionadas con la estructura del partido. Está claro que los círculos, aunque en la letra del documento organizativo se dice que es la piedra básica de Podemos, quedan fuera de la estructura del partido. No van a tener un poder decisorio. Quiero decir que vamos a poder presentar cosas y tal, pero en realidad no van a tener ningún poder decisorio. Yo no me voy a desgastar con el tema porque es lo que es y hay lo que hay. Pero yo veo que hay una cosa que sería importante y muy interesante para dar importancia y para financiar a los círculos, que es el artículo 47, que se dice que los círculos que pueden montar establecimientos de hostelería, aquí se estira mucho lo de los bachoquis, haberse oído, las tabernas, que se pueden crear unos establecimientos de hostelería donde se da comida, bebida, incluso se vende merchandising del partido. En un régimen prácticamente tipo franquicia de McDonald's, de verdad, forzando un poco la comparación. Quiero preguntar, ¿eso es legal? Ese artículo 47. Sí, como no está, yo insisto en la misma línea, como no está, para el de cada municipales está diseñada con la política y la reportada mayoritariamente, pero como para las diputaciones no dice absolutamente nada, la pregunta es absolutamente directa al equipo técnico. Es porque no vamos a empezar a trabajar por el inglés, como dicen, nos han dicho por aquí. Si se puede o no se puede utilizar la marca Podemos para presentarse a las diputaciones. Necesitamos una contestación, pero ya, porque eso implica incluso el diseño de propuestas político-organizativas a nivel autonómico y a nivel municipal. Entonces, sin esa contestación, no estamos trabajando para nada. Y la segunda es sobre el tema de las incompatibilidades y todo eso. Para presentarse, por ejemplo, voy a poner mi caso. Yo formo parte del Comité Nacional del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza, Esteiras. Es una organización sociopolítica que tiene un carácter confederal y estatal. Tengo que borrarme del sindicato para poder ser un cargo interno dentro de Podemos. ¿Eso lo tenéis debatido o no? Vale, solo un segundo. Es que aquí no va a haber autonómicas. Las autonómicas van a ser después. Entonces aquí solo va a haber municipales y a la Diputación. Y aquí la Diputación es un parlamento provincial como una autonómica, no hay una tontería. Ahí se mueve todo el dinero, todo sale de ahí. La seguridad social, los hospitales, la educación, la policía. Antes de contestar, yo formo parte del equipo técnico que, digamos, ha hecho el proceso a nivel estatal. Sergio forma parte de la comisión de extensión, yo también, además, y nosotros contestamos todas las preguntas que se dan. Pero hay cosas que tener en cuenta que no somos nosotros quienes las decidimos, ¿eh? O sea, que nosotros contestamos por dónde va la correcta de la organización, pero que no estáis hablando ahora mismo con el Consejo Ciudadano que tiene que hacer determinadas cosas de tal, ¿vale? O sea, que para que quede claro, pero vamos, nada. En cualquier caso, creo que Miguel ha sido bastante contundente antes al responder sobre la cuestión de las diputaciones forales. O sea, lo que no está escrito, lo que no está definido, hay que definirlo en los órganos competentes. Y lo que sí está definido en ese documento, yo creo que cualquiera que lo haya leído lo ha podido desentrañar, es que son los consejos ciudadanos autonómicos los que deciden las fórmulas de organización intermedia. Por lo tanto, será el Consejo Ciudadano vasco
entiendo que eso será parte esencial de la candidatura a la dirección del partido en Euskadi, el que se diga y que saque una propuesta sobre cómo ir a las elecciones de las diputaciones forales. Es decir, que yo creo que queda bastante claro que si hay una candidatura a la elección del partido en Euskadi que diga nosotros pensamos que deberíamos ir a la diputación foral como Podemos, pues ahí estará. Y si hay otra que diga que deberíamos ir como otra cosa, pues la gente será la que decida cómo vais a ir a las diputaciones forales en Euskadi. No somos ni Miguel, ni yo, ni el Consejo Ciudadano Estatal. Será la gente de Euskadi eligiendo a una dirección en base a un documento político organizativo que entiendo que incluirá esto porque es esencial en la política básica. Eso por un lado. Lo mismo sucede con el tema de los círculos comarcales. Los círculos comarcales van a poder seguir existiendo como es natural. Respecto a cómo se presentan a los procesos de elección institucional, sí está definido y está claro que en cada municipio tal y como se define en el ordenamiento territorial español en este momento, te guste más o no guste. Tiene que haber un secretario general. Como organización, lo hablamos. Claro, luego si además queréis que sí, mantener el círculo y que ese círculo tenga la relación que tenga que tener con los distintos municipios que engloba, también cosa vuestra. Sobre esa cuestión comarcal, provincial, etcétera, insisto, hay un artículo bastante claro en el documento aprobado que dice que es el Consejo Autonómico el que puede definir más sobre los mecanismos de articulación, los mecanismos de elección, los mecanismos de representación, etcétera, de esas estructuras intermedias. Es decir, que sois vosotros y vosotras los que tenéis que decir, no nosotros, cuando toque. Más cosas, el tema del censo. El censo lo estamos actualizando ahora, yo creo que probablemente haya salido hoy el último censo, pero obviamente lo que sale es el número de personas inscritos en cada municipio, un código postal, etc. No salen los nombres y apellidos de la gente, o sea, no somos... tenemos cierta asesoría legal que es bastante competente, no actualizamos ahora, y esto no sucede así. Una de las razones por las cuales es imprescindible que tengamos los órganos municipales constituidos formalmente es que para poder ceder el censo por los nombres y apellidos tiene que haber una responsabilidad jurídica o una personalidad jurídica que luego se haga culpable si se le escapan los nombres del censo y la ley de protección de datos ya la ley ya contra él o ella. Respecto a la Comisión de Garantías también aparece en el documento. Hay una Comisión de Garantías estatal, pero las comunidades autónomas tienen que tener una Comisión de Garantías. O sea que sí, rotundamente sí. Tiene que haber 17 comisiones de garantías y luego hay una comisión de garantías estatal que digamos es como el último recurso de apelación. ¿A nivel municipal? A nivel municipal no hay comisión de garantías. No la hay. Pero el documento. Sí, o sea, de hecho, si queréis yo explico el porqué. O sea, que creo que el sentido de por qué se decidió no meter comisiones de garantías a nivel municipal, porque a lo mejor en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, somos lo suficientemente grande como para que no se conozca la gente, pero en el pueblo de no sé dónde, la comisión de garantías al final acaban siendo tus colegas, de manera que ahí llevamos una serie de trampas a la hora de generar órganos en el que por mucho que se generen no son garantistas. Entonces, por ahora lo que está definido es comisiones de garantías a nivel autonómico. También yo digo una cosa, que igual que hay como mucho margen de maniobra para que estos documentos se plasmen en los territorios según las diferentes realidades, y o sea, lo que venimos diciendo aquí en concreto con el tema de las diputaciones y tal, pero que en cada territorio tendrá su aplicación, igualmente los documentos no hay que entenderlos tampoco como que van a estar forjados en piedra para los próximos 15 años. O sea que si en algún momento en un marco determinado decidimos que las comisiones de garantías se nos quedan cortas, ojalá no, se habría hecho ya que no necesitamos las comisiones de garantías en cada comisión de trabajo, pero sí, esto pues, se podría ver, ¿no? O sea, en principio están estipuladas así. Y luego una cosa que me parece trascendental sobre la cuestión de los círculos, y es que en la práctica los círculos son órganos de contrapoder a los órganos de la instituidos y electos a lo interno. Fijaos que hay cuestiones como el mecanismo, el procedimiento que se instituye para hacer una consulta, que en un municipio con 1000 habitantes supondría que solo 2 personas, 2 de 1000 inscritos, podrían arrancar el proceso que lleva a que el órgano tenga que hacer una consulta al conjunto de los 1000 inscritos. O sea, que estamos hablando de que
los mecanismos para vehicular ese contrapoder son muy laxos, muy ágiles. Lo mismo sucede con el tema de los revocatorios. Si un secretario general, digamos que se olvida de los motivos, se olvida de los títulos que tenemos en un territorio, solo con creo que es un 3%, se puede arrancar ese territorio revocatorio. Un 3% de 1000 son 30 personas. O sea, que estamos hablando de muy poca gente de Bilbao puede arrancar ese procedimiento, digo personas, pero los círculos suceden lo mismo, hay unas porcentajes similares. Pueden arrancar ese procedimiento para impugnar a un secretario general o a un consejo ciudadano que no está haciendo lo que debe hacer, ¿no? O sea que va a depender de los propios círculos el seguir estando vivos y seguir siendo los que marcan la pauta de los consejos ciudadanos. Y por supuesto que sí es real la propuesta del artículo 47 sobre la local, claro que sí, o sea, es una cosa que se apunta ahí como una posibilidad, porque es que nos la han preguntado en muchos sitios, oye, ¿podemos montar un local? Y queríamos dejarlo escrito, ¿no? Que sí se puede, ¿no? Y que hay un mecanismo que es el tema de asociativo, pero que es el fin del partido que está ahí y que depende a su vez de, digamos, de integración con los sociedades. Vamos, que quede claro que sí son la piedra angular de la organización. Si los círculos dejan de funcionar y de hacer propuestas y de motorizar los consejos ciudadanos, mal iríamos. Y por supuesto, yo creo que es una cosa que también es de sentido común. ¿Quién va a estar los consejos ciudadanos del municipio? La gente que forma parte de los círculos. No van a estar gente que venga de Marte, o sea, van a ser los miembros de los círculos que vayan a formar la lista, ¿no? Sobre la cuestión de las franquicias y tal, o sea, a mí me gusta que se utiliza esa palabra porque... Perdona si me... No, es que a mí no me parece mala, o sea, que entenderlo, o sea, que el término de franquicia tiene una parte, digamos, que tú te comprometes a cumplir con determinado estatus que te exige la marca, pero sin embargo tienes plena autonomía para un montón de cuestiones. Entonces, o sea, aquí en el modelo en sí no me parece malo, y es similar o sea, el módulo de financiación, el módulo 2 del documento, eso es la financiación. Apunta determinadas cuestiones sobre cómo queremos, digamos, que sean nuestras cuentas, o sea, por ejemplo, limita el número de donaciones al año para que no haya pocos donantes concentrados que nos garanticen solvencia económica, sino que nos obligue de facto a tener que buscar muchas pequeñas donaciones y tal. Todo esto, digamos, a todo el conjunto de la organización. Pero el protocolo también avanza, digamos, con cómo se financia un círculo, cómo se financia un consejo ciudadano, cómo se financia una estructura autonómica, porque vaya, puedes decir que tienes toda la independencia del mundo, que sin dinero no tienes independencia. Entonces, yo en concreto el módulo no me voy a meter, y si me preguntáis voy a tener que leérmelo para poder contestar, porque son los compas de finanzas los que se lo han manejado más. Pero digamos que en la clave en la que ellos pensaron esta parte del documento era precisamente esa. El modelo de franquicia, aunque suene mal decirlo por los términos, claro, porque suene mal decirlo por los términos mercantiles de cómo se entiende, realmente ese es el sentido político que se quiere dar. Hay un montón de pequeñas estructuras que son muy independientes en el día a día, a las que hay que exigir transparencia, a las que hay que exigir credibilidad, a las que hay que exigir eficiencia, hay que exigir democracia, hay que exigir tal. A partir de ahí, como van a ir, ¿sabes? Entonces ahí, esa es como la lógica del como tal. Creo que hemos contestado. Hay una pregunta que no habéis contestado, por ejemplo, la gente que está afiliada a sindicatos políticos, comisiones obreras. Eso es la que he decidido, claro, yo entiendo que es el Consejo Ciudadano, o sea, es el Consejo Ciudadano, los documentos dicen que es el Consejo Ciudadano el que tiene que hacer ese reglamento de incompatibilidades. Ahora, yo también te digo que el espíritu de eso no es que alguien que está en un sindicato se quede fuera. Al menos tal y como yo interpreto, es el Consejo Ciudadano el que va a tener que responder ante ello. Yo creo que ese no es el espíritu. Si en tu caso en concreto que me dices, el sindicato tal, yo creo que ese no es el espíritu de la norma, tal y como está puesto. Pero es cierto que la responsabilidad recae sobre el Consejo Ciudadano, así que tampoco quiero darle, digamos, la legitimidad sobre ello. Una pregunta, no sé si me entendido bien. Me creo explicar cómo va a funcionar, o sea, cómo puede funcionar a nivel foral las elecciones, pero yo pregunto un poquito más por la estructura del partido, a ver si dentro de Podemos va a haber alguna estructura a nivel foral. O sea, algo entre los... En teoría no la hay sobre el papel, pero hay una parte, digamos, no recuerdo el mismo artículo que es, sobre las competencias exclusivas de las asambleas ciudadanas territoriales, son la creación de órganos que no están certificados a nivel estatal. Es decir,
si un Consejo Ciudadano Autonómico quiere crear un órgano de asamblea, el Consejo no lo puede hacer solo, tiene que ser la asamblea de todo el conjunto de inscritos en Podemos los que decidan crear ese órgano. Por eso decía, lo que decía Sergio, lo que decía también antes, es el momento constituyente de Podemos en Euskadi en el que tenéis que tener este debate de si os interesa o no y que sea refrendado por todos los inscritos y inscritas. O sea, sí, claro, porque no puede ser que el círculo de Bilbao, por ejemplo, se otorgue digamos, la capacidad de crear organismos en Vizcaya, porque es un nivel inferior. Tendría que ser, digamos, el conjunto de la estructura autonómica la que pudiese crear estructuras inferiores. Existe esa posibilidad. Hablando en plata, el marrón es vuestro. Es decir, que no voy a venir yo a solucionar el marrón que tenéis aquí. La estructura territorial no es la misma que en Castilla y León. Pues vosotros tenéis que poner el debate y los mecanismos para que os valga la estructura, vaya. Entiendo que todo esto sería después de la elección de los órganos autonómicos, que yo creo que no son para finales de febrero. No después. En el mismo proceso, o sea, los propios órganos autonómicos llevan a manejar un modelo político organizativo, ¿vale? Se significa político organizativo. Dentro de las líneas rojas de Podemos entra todo. Dentro de las líneas rojas de Podemos, porque no salga de ahí, entra. De manera que es en ese proceso en el que se tendrá que debatir también eso. Bueno, eso estamos en las elecciones forales. Pero claro, va a ser una fecha que va a ser prácticamente marzo ya. Es que bueno, vamos a... Tampoco parecía que diese tiempo a las europeas. Esto es una cuestión de que siempre vamos a ir con los tiempos de fondo. Vale, vamos a seguir con las preguntas. El último ha sido la cronología. Por aquí hay alguna. Vale, voy a lanzar las mías primero. Vale, a mí se me plantea... Jornal, sí, vale. Los círculos son soberanos a la hora de tomar la decisión, por ejemplo, de acudir a las próximas elecciones municipales. No, claro está, teniendo en cuenta los límites establecidos en los documentos que han sido aprobados. No se puede utilizar la marca de provincia, eso está claro. Está claro. Se está hablando de las elecciones forales. Y una cuestión que sí es importante dejar claro es la marca de Podemos en las elecciones forales. No se puede presentar candidatura como tal, como Podemos. Okay. Es la pregunta que estoy realizando. Es la pregunta. Tal como ocurre en las hipotéticas candidaturas a nivel municipal. La marca de Podemos está destinada expresamente, no entiendo yo, para las elecciones generales y autonómicas, que son posteriores a las autonómicas, pero de cabildos y en Vizcaya y en Euskadi decidirán si van a... Vamos a quitar porque vamos a aprovechar al máximo que están aquí los compañeros para que ellos nos respondan a las preguntas. El problema es que lo foral es anterior, las autonómicas van a ser posteriores a las generales. Vale, dos cosas rápidas. Una, el tema de la forma jurídica como asociación de los círculos me plantea una duda. Y es que al tener una forma jurídica como asociación, tú puedes tener tienes un CIF y a ese CIF pues tienes una cuenta bancaria con dinero. Entonces la duda que se me plantea a nivel legal, no sé si me podría responder, es si esto es entrando en la legalidad o de la ética, porque se puede pensar o interpretar como una doble contabilidad. Al final el dinero de un círculo, aunque esté bajo el nombre de una asociación, es el dinero de un órgano más o menos de Podemos. Entonces, puede ser una doble contabilidad.
Y por otro lado, tengo dudas por lo de la propuesta política, bueno, para la elección de órganos municipales o autonómicos. O sea, la propuesta organizativa, bueno, pues entiende un poco cómo se va a organizar todas las tareas o esto del Consejo Ciudadano, pero la propuesta política en un municipio, ¿qué vendría a ser? ¿Un programa municipal para ese municipio? No sé, no me queda muy claro. Sé que es parte de decisión del Consejo Ciudadano, pero igual si vosotros tenéis unas líneas generales de lo que puede ser la propuesta política en concreto. Y luego, si en ese municipio solo hay un grupo que se presenta, ¿sale directamente o necesita cierto porcentaje de los votantes o cómo funciona eso? Vale, y nada más. Por ahí y no. Sí, yo es muy particular. Claro, nosotros, por ejemplo, yo soy del círculo de la Asamblea. Claro, realmente es un círculo que engloba pues, dos comarcas de Vizcaya, ¿no? Pues hablamos de cómo montar, y la pregunta era ¿cómo podemos ahora hacer validar el círculo, ¿no? Cuando es un círculo que corresponde a bastantes municipios, pero sin embargo es lo que existe realmente. Lo otro no existe. Hay una serie de gente que no está apuntada, pero lo que existe realmente es el círculo. Es eso. Es una cuestión práctica. Esta es muy concreta. Creo que no se ha concretado exactamente antes cuando se ha hablado de, por ejemplo, un municipio que se presenta una lista y se presenta con un proyecto. Si se presentan varias listas con varios proyectos y salen personas por ser listas abiertas de varios proyectos, que hacen luego un consenso posterior entre todos los, porque puede ser que haya algunos fácilmente consensuables y algunos proyectos pues que sean, vamos, como el agua y el aceite. Entonces, si hay alguna cosa planteada respecto a ese tema. Vale, y uno más por aquí. Está primero el señor. No, ya me toca. No, pues vale, pues. Yo quería saber, aquellas personas que presentado alguna presentación pública, o sea, una concejalía, un tipo de presentación, edil o municipio, ¿pueden aspirar a optar a algún cargo público o incluso pueden presentarse como miembros de algún consejo, de alguna representación interna de Podemos? ¿Que ocupen ahora o que ocuparían en su momento? Ambas cosas. Que ocuparon en el pasado, que presentaron una representación, alguna concejalía, de algún municipio. Era tiempo, lo había entendido, sí. Entonces, si pueden aspirar a algún cargo público dentro de la comisión, algún cargo público o incluso algún cargo interno. Vale. A ver, sobre el tema de asociación, de la asociación que puede construir los círculos para vehicular su funcionamiento administrativo y financiero, no es una asociación cualquiera, o sea, son asociaciones vinculadas a partidos. O sea, existe una fórmula jurídica que contempla la asociación vinculada al partido, con lo cual las cuentas son del partido. Y por lo tanto son cuentas que tienen que responder a todos los criterios de transparencia que tiene el partido. Lo que pasa es que la ley permite esta figura administrativa peculiar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para que entendamos, no es el modelo de asociación del principio, de tal, no es que cada uno construya una asociación así la que le gana, no. Son asociaciones del partido, que están vinculadas nítidamente al partido. Luego, respecto al tema de la propuesta política de Podemos en lo municipal, tal como yo lo veo, ya os digo, esto es casi que lo pensando en voz alta, ¿no? Pero a mí sí se me ocurre que quien se postule a la Secretaría General y al Consejo Ciudadano de Bilbao puede tener cosas que decir respecto a cuáles son las prioridades de Podemos en la política municipal. Lo que no es exactamente lo mismo que su proyecto o programa electoral. Yo puedo decir, mira, es que la principal preocupación de Bilbao es el empleo para Podemos.
y por lo tanto va a centrar su esfuerzo en la cuestión del empleo. O el principal problema que tiene Bilbao es, no sé, la recogida de residuos o la corrupción. Entonces vamos a dedicar a hacer manifestaciones cada día sobre la cuestión de la corrupción. Ese es el proyecto político que tiene Podemos en el municipio, ¿no? Por ahí viene la cosa, ¿no? O a articular en las asociaciones de vecinos, o a vincularse con el tejido sindical de la ciudad. Esa es la cuestión que habrá que poner en ese proyecto político de la organización en el municipio, y eso es lo que tenéis que decidir los que os presentéis a los órganos aquí, ¿no? Pero hay, vamos, a mí sí se me ocurren muchas ideas, y en lo organizativo es aún más evidente, ¿no? ¿Cómo vais a vincular con los círculos, ¿no? Es decir, cada cuánto se van a hacer consultas ciudadanas, si vais a tener mesas de interpelación a la ciudadanía organizada, a la gente que está en el tema de la vivienda, y cada 2 meses nos vamos a sentar con ellos a ver cuáles son las propuestas de PA o de estos desahucios. Y cada 3, por los sindicatos de los este tipo de cuestiones son político-organizativas y deben estar en ese documento. Y algunas más concretas, que pueden ser, no sé, por ejemplo, la cuestión de cuánta gente va a tener el Consejo de Coordinación de Bilbao. Eso no está escrito en ningún sitio. El Consejo de Coordinación puede ser, pues no existe. O tiene 7 personas. Es una cosa muy concreta, ¿no? Hay muchas cosas que decir. De hecho, el armazón está bastante vacío, de alguna forma. La idea es que haya mucha autonomía para que la cual lo adapte a las necesidades político-organizativas del territorio en el que reside, ¿no? Y luego hay una cuestión que preguntaba casi de detalle, lo que es si solamente hay una candidatura, que yo creo que en muchos casos pues, será deseable, porque significa que ha habido un enorme consenso en torno a qué tiene que hacer Podemos en el municipio y cómo tiene que organizarse, pues aún así hay que refrendarla con el voto ciudadano en unas primarias. Unas primarias que van a ser un poco cosas, porque solamente va a haber una candidatura, pero para las cuales solamente hay un requisito. A priori, el requisito que está establecido, digamos, en defensa de lo que pudiera decir un reglamento, es que las decisiones de las asambleas ciudadanas tienen que, para ser válidas, tienen que contar con un 10% de votos de los inscritos, ¿no? Que es lo que aparece en el documento. Es decir, que no vale pasar por encima de las primarias, sino que hay que hacer un pequeño esfuerzo para que al menos el 10% de los inscritos participen de ese proceso, ¿no? Solo con eso ya sería válida la decisión adoptada por ese proceso electoral no sé si... bueno, yo lo compro yo. Sí, si hay proyectos antagónicos, hay programas antagónicos. No, sobre el tema de los proyectos antagónicos, insisto, todavía no está redactado ese reglamento, pero a mí se me ocurre una solución muy sencilla, y es lo vinculamos a la propuesta del secretario general, y la propuesta general es la que saca el secretario general. O puede ser que la propuesta del secretario general sea que, si no sale con mayoría, yo voy a consensuar con la segunda fuerza el proyecto político organizativo. Eso depende de vosotros nuevamente. O sea, este tipo de cuestiones están abiertas. La lista va con secretario general en la misma lista. Va vinculada. Hay que hacer una lista al secretario general y al Consejo Ciudadano. Vale. Pero son independientes. O sea, y es independiente, pero puede ser igual que ahora. A nivel... O sea, igual que ahora. O sea, que se elija el secretario general y se elija el Consejo Ciudadano en lista abierta. Aunque luego el secretario diga, pues, y la lista que yo elegiría en claro, el proyecto va con esta. y la gente mía de confianza son no sé quién o no sé cuánto. Vale. Tan delícito, obviamente. Pues lo mismo sucederá con el tema del documento político objetivo, aunque insisto, hay un reglamento que hacer, que no lo hacemos Miguel y yo, sino que lo hace el Consejo Ciudadano, y no nos vamos a pronunciar. Lo único que digo es que aquí se me ocurren fórmulas para y en última instancia, ese problema de antagonismo recae en la propia asamblea la decisión, de manera que si hay determinado proyecto que genera mucho consenso sobre determinada cosa, pero este pequeño matiz no tal, la propia asamblea, los propios inscritos, los propios círculos podrán, digamos, decir, mira, es que esta parte no la queríamos, así que tú eres tal, pero esto no va. O sea, que eso es factible dentro del modo. Si el día 14 se forma el Consejo Ciudadano Estatal, el día 16 se empiezan ya las propuestas a nivel municipal, ¿el reglamento se va a hacer en 2 días o cuándo va? O lo que sea, que ahí hay una parte, digamos, en la que yo no me aventuro a poner la fecha. También os digo que vaya, me estoy apuntando, es decir, que me estoy apuntando aquí, o sea, yo me estoy apuntando aquí un millón de cosas porque hay un montón de dudas que estén poniendo encima de la mesa que hay que pasarle al Consejo Ciudadano. Porque no está hecho, el ejercicio no está hecho, por desgracia.
En cualquier caso hay casi 20 días para presentar la propuesta. Entonces, bueno, como que se abra el proceso no significa que... Claro, que tú empiezas a entrar, o sea, es un trabajo largo, tú empiezas a trabajar y de repente tienes un reglamento que se descojona el proyecto. No, obviamente el reglamento no puede estar el último día, es muy probable que el reglamento tampoco esté el día 16. O sea, seamos sinceros, es muy probable que el reglamento tampoco esté el día 16. Lo ideal sería que después del acto del día 15, el que se presenta el consejo, pues una celebración y tal, no sé qué, en vez de celebrar, los que estén en el consejo se vayan a una sala y hagan esto. Eso sería lo ideal. Como es probable que eso no suceda, pues a lo mejor está el 17 o el 18. Porque es cierto que puede llegar a suceder. Lo que no puede suceder en ningún momento es que, o sea, que esté el 24 de diciembre, vaya. Había dos más. Sobre la cuestión de los cargos internos, institucionales y demás, de nuevo hay una parte, digamos, en la que tiene que desarrollar el Consejo Ciudadano el reglamento sobre esa asociación de incompatibilidades. A día de hoy, nada impide que alguien sea, por ejemplo, concejal de la candidatura de Alternativa Ciudadana de Móstoles, y a la vez esté en el Consejo Ciudadano, la Alternativa Ciudadana de la candidatura de Unidad Popular de Podemos en Móstoles, lo que me ha salido de mí, pues nada impide que esté en el concejal en el ayuntamiento y que sea cargo interno de Podemos. Lo que no puede ser es miembro del PSOE y cargo de Podemos. Pero ese reglamento, de nuevo, tiene que ser el Consejo Ciudadano el que lo ponga al detalle. ¿Vale? O sea que tampoco me quiero, de nuevo, guiar los dedos. Sobre la cuestión de la validación del círculo y demás, o sea, el protocolo de validación tiene que servir para formalizar lo que ya veníamos haciendo normalmente. Otra cosa es que en el documento, tal y como está ahora mismo, ese círculo a lo mejor no tiene un consejo ciudadano, pero es que a lo mejor tampoco lo tiene que ser un municipio, porque si no llega a 100 inscritos, tampoco tiene consejo ciudadano. Da igual. El círculo no desaparece porque no tenga consejo ciudadano. El círculo puede seguir existiendo y sigue siendo parte de Podemos y tiene que seguir trabajando. De manera que, o sea, que el espíritu del protocolo no es que ese círculo de... No, eso sí, eso entendía que era así. Yo me refiero a algo práctico. ¿Cómo hay que validarlo? No hace falta nada. Exactamente igual que lo demás. Exactamente igual que lo demás. O sea, no tiene ninguna... Igual que un sectorial, igual que el círculo de un barrio, igual que el círculo de tal. No hay... Claro, y bueno, y se ha vuelto a repetir la pregunta sobre si se puede utilizar la marca Podemos. Yo creo que, no sé, más claro ya no lo podemos decir, que lo que está escrito en el documento y está aprobado por la Asamblea Ciudadana, que es la única competente de la Comisión de Discusiones de este tipo, es que Podemos se va a presentar a las autonómicas y a las generales con marca Podemos y a las municipales en candidatura con Unidad Popular. Todo lo que no esté ahí escrito se puede hacer por definición. Por lo tanto, seréis los vascos los que tendréis que tomar la decisión sobre esta cuestión. No sé, más claro no puedo decirlo, vaya. Salvo que la Asamblea Ciudadana Estatal se vuelva a reunir y diga otra cosa, pero me parece que es algo poco imaginable en estos momentos. Sí, el tema de la marcha, hablando del tema de la marca ciudadana de Podemos, un poco lo que hemos hablado de la franquicia, me han comentado, no lo sé al 100% la veracidad de la noticia, pero yo creo que es bastante probable que sea verdad, que en Mérida han abierto un local a nombre de Podemos, o llamándose Podemos, usando la marca Podemos, y que debe estar a nombre de 2 inscritos o 2 simpatizantes de Podemos, pero que es un local que está funcionando con el nombre o la marca de Podemos, estando a nombre de 2 particulares. ¿Eso lo sabéis vosotros? ¿Se ha hecho algo? Cuando has intervenido has estado comentando que, por ejemplo, un miembro del PSOE no puede coger un cargo en Podemos. Y yo la pregunta que hago, ¿se puede estar en un partido y estar a la vez en Podemos? Cuando Podemos no era partido, me parecía que era lógico, pero pienso que por ética moral no se puede estar en otro partido y a la vez estar en Podemos. Entonces, quiero que me contestéis a la pregunta si se puede estar en otro partido y a la vez estar en Podemos. Luego, utiliza la marca Podemos en las autonómicas y en las generales, ¿no?
pero las municipales son las que utilicen la marca Podemos, es lo que entiendo, ¿no? Es lo que nos queda pensando. Vale, gracias. ¿Sí, yo? Sí, yo tenía una pregunta sobre si hay alguna fórmula pensada para que los círculos puedan, no sé si acceder a, o por lo menos, pues ¿cómo está pensado que los círculos cuando presenten proyectos, esos proyectos lleguen a los inscritos del pueblo? Porque ahora mismo no hay ninguna fórmula habilitada para que un círculo, si se presentan 2 o 3 proyectos, aunque solo sea uno, pueda dárselos y pueda indicarles cómo va a ser el proceso. Entonces, si hay algo que está bien. Estabais comentando antes que al ser las asociaciones vinculadas a partidos tener esa característica especial, vamos a poder, los círculos que tengamos esa característica, tener cuentas bancarias. Y si no vamos a tener cuentas bancarias, ¿qué vamos a tener? Cuentas en el banco estatal, una cuentita cada uno que poder tirar, y entonces tendríamos que andar justificando cada vez que gastamos, y etcétera, etcétera, y para acabar. Y de aquí hasta que se organice el Consejo Ciudadano y decida cómo repartir todo lo que se cobra de cuotas, etcétera, etcétera, y cómo va a llegar hasta los círculos, hasta todo, cómo funcionamos, si queremos empezar a abordar pues, temas ya de campañas para la Diputación, etcétera, etcétera. Bueno, sobre el local, yo, si me preguntas a mí en concreto, yo no desconozco ese. Si es así, no es legal. Les diría a los compas que eso no se puede hacer. Obviamente hay cosas peores, pero tampoco me parecería un crimen gravísimo, pero precisamente generar las estructuras a nivel institucional, legal, tal, lo que nos permite es empezar a hacer eso bien, poder cumplir. O sea, fijaros, los propios requisitos que nosotros nos ponemos de máxima transparencia son muy complicados de hacer si no tienes una estructura jurídica que es la que tiene que ser transparente. Entonces, ese tipo de cuestiones, si existen, tendrán que ponerle solución en el plazo más breve posible. Por ser más, incluso más para poco, donde está la cosa esta. Y digamos, si se diera el caso de que se descubre por las instituciones esto, el partido tendría que denunciar a estos compañeros, porque si no estaría cayendo en un delito de financiación ilegal de partidos. Esto es así. Claro, es que aquí hay unas cuentas, yo me planteo cuando me han contado las cuentas del garito ese, a nombre de que sale. Claro, pues digo, esto tendríamos que denunciarlo para proteger la Pero, por ejemplo, yo en todos los sitios donde he ido no he visto ninguna camiseta de Podemos que hayan hecho los círculos, ningún boli, ni chapa, ni nada, no lo he visto. Yo he pasado delante y no lo he visto. Porque si yo lo veo, tengo que denunciar que se está utilizando una marca que no es legal. De ahí las prisas para constituirnos lo más rápido posible y salir de este calvario en el que estamos todos. Luego, sobre lo de estar en Podemos, en otro partido y demás. Se puede estar inscrito en Podemos y en otro partido. La limitación que está dentro del documento de estar en una organización política a nivel estatal cuyo reglamento concreto tendrá que llevar el Consejo Ciudadano se refiere a los órganos internos. Las personas que participan en Podemos tienen distintas procedencias y esto tenemos que asimilarlo. El espíritu, digamos, con el que nace esta línea concreta es en los órganos internos, en el sufragio pasivo, se especifica. De nuevo, esto es ámbito estatal. Corresponde a cada uno de los territorios ver qué hace con eso. O sea, es decir, corresponde a vosotros ver si queréis ponerle una limitación al PNV para que no entre en los órganos en Podemos. En teoría, ahora mismo podría llegar a hacerlo. Corresponde a vosotros y vosotras buscar ese tipo de cuestiones. Digo, estar en Podemos. La limitación es en los órganos internos. Se puede estar siendo de otro partido. En los órganos internos la limitación está ahí.
Sobre el censo y la comunicación con los inscritos, de nuevo volvemos a necesitamos una estructura jurídica a la que poder entregar ese documento. O sea, una vez esa estructura jurídica exista, se le puede dar y se establecerán los mecanismos de comunicación que cada estructura necesite o que vea. Igual que ahora mismo hay, por ejemplo, una newsletter a todos los inscritos, pues se podrá hacer eso a nivel local una vez se tengan los datos correspondientes. Yo lo veía más bien de cara al proceso. De cara al propio proceso municipal y demás, o sea que eso sí que, de nuevo en el reglamento tendrán que especificarse determinadas cuestiones. Creo que, digamos, aunque la estructura estatal esté constituida, la estructura estatal no es un ente que pulule, sino que tiene que, digamos, impulsar también estos mecanismos, o sea, esta creación de organismos territoriales hasta el detalle, de manera que tendrá que recordarle a los inscritos aquí, oye, que aquí estáis ahora mismo en un proceso constituyente a nivel local, y luego a posteriori pues habrá, digamos, margen de maniobra para que cada uno lo gestione como necesite, como pueda, como vea. Y ahí, pues bueno, cada uno también será responsable de su uso, ¿no? Habrá que cumplir con la ley de protección de datos y tal. De hecho, una cosa que para mí claro, ese encargo al Consejo Ciudadano Estatal, el ser como el equivalente a la Junta Electoral Central del proceso de elección de cargos internos municipales. Eso significa que tiene que haber un sitio web en el que aparecerá por cada municipio los cargos de candidaturas, con sus propuestas, con sus páginas web si es que las tienen, Facebook, etcétera, etcétera. De tal forma que cualquier inscrito, antes de votar, digo mucho antes de votar, cuando llega a la semana de votación, puede acceder a ese espacio del partido y decir, vale, yo tengo que votar en Baracaldo. Pues que en Baracaldo hay alguna candidatura, no hay. Si hay, ¿qué dice el proyecto político organizativo de esa candidatura? ¿Y cuál es la bio de las personas que van en esa candidatura? Todo esto va a estar ahí, va a estar recogido ahí. Y obviamente se va a recordar a todos los inscritos por medio de comunicación y por correo electrónico que existe esa plataforma donde puede encontrar a su gente en el territorio. De nuevo, sobre la cuestión de las cuentas, del modelo de finanzas y demás, o sea, yo creo que lo mejor es que le echéis un vistazo al propio módulo de finanzas y que incluso si tenéis dudas sobre su aplicación, la comisión tiene un correo que es finanzas@podemos.info, el cual estoy convencido de que os puede solucionar muchas más dudas o más en el detalle sobre la cuestión. Aún así, sí es legal, o sea, es decir, sí se podría dar esa situación, o sea, vamos, se debería dar, que haya una cuenta con independencia, que seréis vosotros y vosotras responsables de cómo se gestiona eso, y sobre cómo sobrevivimos hasta que eso se dé, igual que hasta ahora. Y ahí sí que no hay otra posibilidad. Legalmente es la única forma de hacerlo. Hasta que esas estructuras administrativas y jurídicas estén constituidas, la única forma de funcionar es igual que hasta ahora. Por ejemplo, si mañana se convocasen elecciones en Cataluña, la campaña electoral la tendría que pagar el partido a nivel estatal. No habría otra forma, porque no hay estructura administrativo-jurídica en Cataluña, de manera que toda la campaña tendría que pagarla la cuenta que hay a nivel estatal. No hay otra forma legal de hacerlo. De hecho, para este tipo de cuestiones, ya llegará el momento también de abordarlas y tal, pero la cuestión relativa a la financiación de las campañas es todavía más restrictiva que la financiación de partidos. Gracias a Dios, porque, en fin, de manera que habrá como ayuda técnica también a poder sobrellevar este momento, ¿no? En el que de repente tenemos que empezar a hacer las cosas bien y si no, nos vemos en un marrón jurídico, pero dentro del propio módulo de finanzas ya se avanzan determinadas cuestiones que son exigencias de transparencia y a la vez también son las herramientas para poder cumplir con esas exigencias. O sea, fijaros, se especifica hasta cómo se contratan a los proveedores. Si hay que pedir 3 presupuestos o 5 para determinado margen del presupuesto. O sea que este tipo de cuestiones van a ser de obligatorio cumplimiento para todas las estructuras de Podemos. Para que eso se pueda hacer, no se puede simplemente decir ya está, sino que tienen que dar las herramientas para que se den. Y en ello, los compañeros de finanzas son lo que han intentado plasmar en el documento y si hay alguna duda se puede pedir en el correo
o se aclarará más adelante con un reglamento, con un protocolo o con lo que sea. Vale, ¿más? ¿Iñaki? Sí, dos preguntas muy fáciles. Una, creo, puedo estar equivocado, me ha parecido leer en el documento organizativo como que habría dos formas de constituirse en un municipio, es decir, como asamblea ciudadana o como círculo. Me ha parecido entender eso en el documento organizativo. Y la segunda, que no sé si viene mucho al caso, pero bueno, yo la tiro. En los medios de comunicación se está hablando, en el Congreso también el otro día se comentó la posibilidad, lo están pidiendo el PSOE, Izquierda Unida y UPyD, de disolver la Cámara y pedir elecciones a generales anticipadas. Si ocurriera esto, ¿tiene alguna historia que nos pueda afectar gravemente o que nos tengamos que preparar o alguna cosa de estas? Porque sí, es que me parece que lo van a hacer. Yo estoy casi convencido que lo van a hacer. Y creo que es para pillar a Podemos, intentando pillar a Podemos en bragas o en calzoncillos, como queráis. Entonces, en ese tema, no sé si de Madrid nos puedes transmitir alguna cosa o... ¿Esas dos? Vale, referente a la doble militancia, habéis dicho como cargo interno del partido, pero no habéis dicho como cargo público. Podríais aclarar un poco con el tema de lo que habéis comentado de la venta de camisetas, es que no me ha quedado muy claro. Si eso no está permitido, está permitido con la marca Podemos, me refiero, calendarios, cosas por el estilo. Pues yo tengo una cosa de Podemos. Y luego lo último también, si queréis explicar un poquito más lo que se podrá ver en la página, el tema de la validación de los círculos. ¿Cómo debemos realizarlo? O sea, porque creo, no sé los demás, pero yo creo que no hay un círculo casi igual de los nuestros. Vale. Bueno, sobre lo de la asamblea y el círculo y demás, no es que generes una u otra, es que el círculo es en sí una asamblea ciudadana. Lo que pasa es que además hay muchos círculos en los que no todo el mundo que está en Podemos participa. De manera que a veces creamos como una especie de nombre distinto para ambos, pero en sí, para mí, en términos ideales, sería que todos los inscritos de un municipio Podemos participen en el círculo, de manera que fuesen exactamente lo mismo. Esto, como no sucede siempre, a veces tendemos a verlos como cosas distintas. Realmente, lo que constituye, digamos, el órgano del Consejo Ciudadano son los inscritos, pero si no hay un círculo es extremadamente complicado que realmente los inscritos se hayan puesto de acuerdo para generar un Consejo Ciudadano, porque si no se encuentran en un círculo ya me contaréis cómo lo harán, ¿sabes? Entonces, digamos que es de nuevo, digamos, una ficción intentar separar ambas cosas, aunque en el documento se especifique, en la práctica es una ficción intentar separar ambas cosas. Las asambleas ciudadanas, tal y como se recoge en el documento, es para especificar que en esos momentos son los que todos los inscritos tienen que tener la voz, todos, absolutamente todos, estén presencialmente en el círculo o no. Pero el círculo en sí tiene que intentar que todos los inscritos participen de él, ¿vale? Entonces, para las elecciones generales anticipadas, vaya, bueno, nos podría dar para mucho si nos beneficia o no nos beneficia, si tal, si no sé cuántos. Si sucede, yo creo que tendríamos que verlo. A mi modo de ver, creo que habría que aplazar todo lo que estemos haciendo para las elecciones generales. Esto es a mi modo de ver. Obviamente tendríamos que hablarlo, tendríamos que verlo. Yo creo que no van a convocar elecciones generales anticipadas. Si lo hacen, creo que se estarían dando un tiro en el pie, porque se generaría un contexto de excepcionalidad política del que solamente nosotros habríamos beneficiado, yo creo. De manera que, bueno, en fin, en cualquier caso, más allá del análisis, más allá del análisis político, que esto forma parte del debate y que, en fin, nos podríamos pasar toda la tarde en ello. Si sucede, pues tendríamos que verlo. ¿Qué hacemos? Tendríamos que ver si nos interesa volcar todas nuestras fuerzas en ello, si tenemos fuerzas para seguir con los procesos de constituirnos a nivel territorial y estar nada más en las elecciones generales. Sí, bueno,
Creo que dentro del escenario de elecciones anticipadas es el que mejor nos pillaría, porque una mala los órganos estatales al menos los tenemos. Que sería peor que nos pillasen elecciones anticipadas en Andalucía o en Cataluña, que también, o sea, Cataluña sobre todo, se puede llegar a dar, porque ahí no hay órganos territoriales. Entonces, de todos los escenarios de elecciones anticipadas es el que menos me preocupa. De todas formas, para las elecciones generales, las listas no es única, o sea, es por... Sí, pero me preocupa menos, porque hay órganos a nivel estatal, o sea, que como me preocupa menos que... sobre la cuestión de la doble limitación del cargo público, especificado que es para órganos internos, porque es para órganos internos, no para cargos públicos. Esto está especificado así en el propio reglamento, o sea, en el propio documento. El reglamento tendrá que desarrollarlo, pero la cuestión de la limitación es para los órganos internos. El por qué yo creo que se da esto es porque creo que un cargo público responde ya a las estructuras del partido. Entonces, los cargos públicos del partido responden ante la propia militancia, ojo, con un margen de maniobra bastante grande. Sin embargo, un cargo público con una... O sea, es decir, al concejal de no sé dónde o al diputado autonómico de no sé dónde, la dirección autonómica de Euskadi va a poder llegar y decirle, mira, es que esto no se va a poder votar. Esto no se va a votar, se va a votar así, ya está. Porque es la dirección del partido con la legitimidad de todos los inscritos en Podemos la que se lo está diciendo. Entonces es mucho más fácil agarrar al cargo público que al cargo interno. Creo que ese es el espíritu que está en el documento, pero yo me refería a cargos internos porque solo se especifica cargos internos. Sobre la venta de camisetas y demás, a ver, ¿cómo explico yo esto teniendo en cuenta que lo estoy diciendo delante de mucha gente con una cámara? ¿De cuál, perdón? De cómo hacer la variación de... Sí. O sea, nosotros, los criterios de la variación están dentro del documento, en el título 4, que es el que se llama círculos, ¿vale? Obviamente ahí. Eso digamos que es ahí están estipulados los requisitos que tiene que cumplir cada una de las variaciones. Nosotros desde la propia comisión, en el mail, que no sé si hemos enviado ya o lo vamos a enviar mañana. Debería mandarlo justo cuando termine el formulario de inscripción de candidatura para no complicar. Vale, entonces a lo mejor se retrasa. Vale, pues cuando termine la inscripción de candidaturas lanzaremos el de validación entonces, no al principio, no mañana como os he dicho, para no liar. Que dos formularios a la vez y vale, entonces cuando acaban de las candidaturas. Pues entonces miércoles. Claro. Perdonad que no sabemos muy bien quién decidimos. La cosa está, ese protocolo de variación, o sea, está, digamos, tiene que cumplir, la variación tiene que cumplir con los requisitos que están en el título 4, que es el título del círculo, ¿vale? Si lo leéis, ahí están los requisitos. Ahora, a lo mejor algún círculo que lleva funcionando desde enero y no cumple con los requisitos, hemos puesto un mail en el que especificamos el sentido del protocolo no es cargarse círculos, el sentido del protocolo es dar entidad administrativa, jurídica y demás a los círculos. De manera que si alguien no lo cumple, primero tiene un periodo de transición en el que pueda adaptarse y luego cuenta con todo el apoyo que esperemos que no sean muchos los que lo necesiten y así podamos ayudar de verdad a los que lo necesiten, pero que cuenta con todo el apoyo de la Comisión de Extensión Estatal para poder cumplir con el protocolo. O sea que vamos a intentar que no sea una tortura de tener que cumplir con el protocolo de validación, sino que sea algo como natural el que se adapte al protocolo. El formulario concreto lleva básicamente el círculo que es el código postal que corresponde, el municipio, no sé qué, la fecha de creación, se pide algún contacto tanto de responsables o responsables de redes, responsables o responsables de las portavocías, responsables o responsables de este tipo de cosas para poder tener contactos, digamos, con personas concretas. Se pide el contacto, digamos, colectivo del círculo para poder comunicarse con él. Se pide como algunos detalles que vaya, esto lo puede completar todo el mundo, y luego los requisitos que están en el papel. Si no se cumplen con los requisitos que están en el papel, pues nos ayudamos a cumplirlos y ya está, no tiene más. Vale, ¿las preguntas? Miguel, yo quería saber, durante este periodo de construcción de la estructura, o hasta que se apruebe el reglamento, o antes de aprobarse el reglamento, ¿qué legitimidad tienen ahora lo que les hemos llamado coordinadores, portavoces, que han salido en prensa? ¿Qué figura va a ser esa? ¿Cómo se tienen que presentar en prensa?
Sobre el tema de si han sido votados o no, yo por lo menos en el círculo mío no fue exactamente una votación, sino bueno, cada uno se ofreció para llevar una cosa y tal, no fue una votación y bueno, fue un tema del principio, ¿no? Entonces, ¿cómo quedan esas figuras ahora? No, por completar el tema de validación. Por lo tanto, no se podrán validar los círculos municipales hasta que no se valide el autonómico. Ah, no. Sí. Se puede validar el círculo de tu barrio. Pero previa, el círculo superior te tiene que autorizar. Es estatal la validación, la estatal. Pero sí, bueno, luego desarrollo un poco más. Por ahí, sí. Las validaciones. En el artículo 97 se habla que los círculos validados podrán. Quiere decir que tenemos que solicitar ese CIF o esas dos maneras que aquí habla de asociación o como delegación del partido. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué supone? Porque, por ejemplo, en Santucci, como partido, nosotros no podemos solicitar un local. No hay que pagar. Sin embargo, como asociación sí, pero no sé qué diferencia puede tener luego de cara a otras cosas. No sé si hay más. Vale, si no, pero con el tema de lo de la asociación con la delegación del partido es una elección vuestra, es una elección del círculo, en concordancia con el Consejo Ciudadano Municipal. O sea que una de ellas, la asociación, efectivamente tiene unas características concretas respecto a... Ambas dos no pueden tener ánimo de lucro, obviamente, las actividades que lleva a cabo, pero en una hay posibilidad de tener cuentas solidarias pero no consolidadas con las del partido, y en el otro caso, entre la delegación del partido, las cuentas sí que están consolidadas con las del partido. Son algunas cuestiones de matices administrativos que pueden tener importancia a la hora del día a día, pero que es una elección vuestra elegir por una o por la otra. Yo entiendo que los compañeros de financiación desarrollarán, o sea, pondrán por escrito cuáles son las características de las dos para que tengáis libertad para elegir por qué opción optáis, ¿no? En cualquier caso, siempre de acuerdo con la unidad administrativa financiera que tenga el Consejo Ciudadano Municipal, que de alguna forma es como el enlace con la unidad administrativa del Consejo Ciudadano Autonómico y con el estatal, que van como en cascada, ¿no? No para autorizar, sino para el tema de la rendición de cuentas, o sea, que para que las cuentas estén todas consolidadas al final y podamos publicarlas y sigamos con la política de transparencia que ha caracterizado la organización. No sé si No, tengo una duda. Tiene que estar el Consejo Ciudadano ya formado para poder solicitar el tipo de... Sí, eso sí. Y el estamento directamente superior tiene que decir si puedes o no puedes ir así, o tiene que ser de la misma manera. O sea, el círculo tiene que ponerse de acuerdo con el Consejo Ciudadano Municipal para ver si va en la forma de asociación o va en la forma de delegación. De alguna forma, como que el Consejo Ciudadano, que es el responsable jurídico del partido del municipio, tiene que hacer una cierta veeduría sobre la competencia del círculo para llevar las cuentas, por decirlo de alguna forma. Una cosa, yo preguntaba antes, pero tenemos una persona de acuerdo. Hemos dicho que tiene que ser el Consejo Ciudadano que tiene que validar el círculo, pero claro, No. El círculo, o sea, la validación del círculo, digamos, el responsable último sería la Comisión de Garantías Estatal, la que tiene la última palabra. Pero en realidad basta con cumplir los requisitos que están en el documento. O sea, no hay nadie que esté autorizado para desvalidar el círculo, sino que si no se cumple con los requisitos, pues no se te puede validar. Y si hay alguna duda sobre la interpretación del cumplimiento de esos requisitos, hay un órgano de apelación que es la Comisión de Garantías. Eso es como está dispuesto. O sea, que no es el Consejo Ciudadano Municipal, sino que el círculo tiene derecho a ser validado por sí mismo, simplemente con cumplir con los requisitos que están en el documento. Nadie le puede decir que no es válido, salvo que cumpla. Esos requisitos están escritos y eso tiene un requisito obviamente, de cumplir con el código ético, no saltarse los principios organizativos y políticos que hemos aprobado entre todos y todas,
y con el número de inscritos mínimos que aparece también ahí recogido, que es el 1% del territorio y más de 5. Se envía, por ejemplo, a dónde debe enviar. Se va a subir un formulario a la web que decíamos que lo queríamos haber sacado antes, pero porque ya está listo, pero para no enredar con 2 formularios a la vez, el de la candidatura al Consejo Estatal y el del protocolo de organización del círculo, y conllegue a la vez 2 formularios, vamos a posponerlo hasta el miércoles que viene, el publicarlo. De tal forma que el miércoles tendréis un formulario en el que se puede rellenar, se puede subir el acta de constitución, los códigos postales los que circunscribís vuestro círculo, el responsable del Facebook, en la página del Facebook, toda la información para que se consolide de una vez toda esa información y no nos suceda lo que nos ha sucedido hasta ahora, que con la precariedad de la hoja de 1000 círculos, pues siempre se escapaba. En el caso nuestro, no sé cuántos municipios son, pues supongo que son 8 o 10 o 12. O sea, no es un círculo que engloba unos cuantos. Tendría que rellenar los cuáles municipios son, etcétera. Claro. Claro, de hecho, tú cuando dices que es un círculo territorial, puedes decir si es barrial, municipal o comarcal. Bien. Bueno, sobre lo de la validación y tal, creo que queda respondida la pregunta que... Okay. Y vale, sobre lo de la legitimidad en general, las estructuras actuales de las que se han dotado todos los círculos. Yo creo que hay una parte, digamos, de ponerlas siempre en entredicho, incluso la que tengamos más adelante y tal, aunque esta tendrá legitimidad formal, democrática, garantista y demás. Hay una parte, digamos, de poner siempre en entredicho y otra parte también de no caer en la inactividad, ¿no? Y en esa tensión no siempre nos ponemos de acuerdo, no siempre acertamos, no siempre tal. De manera que entiendo que en lo cotidiano hay tensiones sobre las estructuras existentes, cómo se han generado, en qué momento se han generado y demás, que hay que tender a solucionar precisamente en este momento constituyente. Este momento constituyente es precisamente el momento en el que entre todas y todos nos ponemos de acuerdo. Ponernos de acuerdo no significa necesariamente tener que consensuar hasta la última coma, pero sí que aceptar el juego democrático en el que hay determinados proyectos que generan consensos mayoritarios y determinados proyectos que pueden generar consensos minoritarios o pueden ni siquiera haber esos otros proyectos. De manera que hay que siempre coger con pinzas lo que veníamos haciendo hasta ahora en cualquier ámbito, en el ámbito estatal también, es decir, las propias estructuras estatales están en entredicho, en tanto que no han sido todavía elegidas democráticamente por ningún tipo de organismo de Podemos. Entonces, que yo esté, por ejemplo, en el equipo técnico sí que ha sido votado, pero que esté en la comisión de extensión no. Pero mi comisión está en cierto modo en entredicho, en tanto que las legitimidades políticas que generamos entre nosotros. Pero como tampoco nos pueden llevar a la inactividad política, hay que intentar entre todos los que cotidianamente construimos Podemos, llegar a consensos y acuerdos. Y aquí sí que hay que ser especialmente sensible. Así que creo que precisamente como estamos en un momento de temporalidad, hay que ser especialmente sensible para intentar integrar las máximas, disparidades políticas, ¿no? Lo máximo de debate político que tengamos. A falta de este momento constituyente en el que ya lo aclaremos todo y ya tengamos órganos y ya no sé qué, y ya... No, parece como un panorama ideal, que tampoco lo va a ser, o sea, que tener órganos no nos va a solucionar todos los problemas del mundo, ni nada por el estilo, pero algo mejor será. Vale, pues no sé si hay más preguntas. Pues cerramos ya la reunión. Muchas gracias por venir.